Hola, soy la profesora María Magdalena Lechuga Osorio. Imparto la materia de lectura, expresión oral y escrita. En este video se hablará sobre los géneros literarios. Para iniciar, el aprendizaje esperado es el siguiente. Distingue las propiedades principales de los géneros y subgéneros literarios. Hace casi 3000 años un poeta llamado Homero escribió dos obras, Ilíada y la Odisea. Desde entonces, miles de obras han sido escritas. Para poner en orden a esta gran cantidad de textos, se ideó una clasificación que reuniese a las obras por sus semejanzas en la forma, la estructura, el contenido o la intención. A estos grandes grupos se les llamó géneros literarios. Vamos a leer un diálogo entre dos jóvenes. Jaimito, ¿te vienes al cine? Le contesta Elena. ¿Al cine? ¿Al cine a esta hora? ¿A qué cine? ¿Qué ponen? Jaimito, no sé, es igual, a cualquiera, es por salir un rato. Nos tomamos unas cervezas y luego vemos una que está bien. Compramos la guía del ocio. Elena, no, de verdad. Gracias, pero no. Estoy enrollada con esto. Díselo a Chuza cuando venga y vete con ella. Jaimito atreviéndose. Es que yo quiero ir contigo. Elena, sin enterarse de nada. ¿Conmigo? ¿Por qué? Jaimito, no sé. Me apetece. Yo soy un tío muy raro. Me dan vascas así de pronto. Hay momentos que una persona me gusta. ¿No? Y entonces, pues al cine. Ahora vamos a leer un pequeño cuento. Es el texto 3 y se llama El hada fea. Había una vez un aprendiz de hada madrina, mágica y maravillosa, la más lista y amable de las hadas, pero era también una hada muy fea y por mucho que se esforzaba en mostrar sus muchas cualidades, parecía que todos estaban empeñados en lo que más importante de una hada tenía que ser su belleza. En la escuela de hadas no le hacían caso, y cada vez que volaba una misión para ayudar a un niño o cualquier otra persona en apuros, antes de poder abrir la boca, ya le estaban chillando y gritando: «Fea, bicho, lárgate de aquí». Aunque pequeña, su magia era muy poderosa, y más de una vez había pensado hacer un encantamiento para volverse bella, pero luego pensaba en lo que le contaba su mamá de pequeña. «Tú eres como eres, con cada uno de tus granos y tus arrugas, y seguro que es así por alguna razón especial». Pero un día, las brujas del país vecino arrasaron el país, haciendo prisioneras a todas las hadas y magos. Nuestra hada, poco antes de ser atacada, hechizó sus propios vestidos y, ayudada por su fea cara, se hizo pasar por bruja. Así pudo seguirlas hasta su guarida, y una vez allí, con su magia preparó una gran fiesta para todas, adornando la cueva con murciélagos, sapos y arañas, y música de lobos aullando. Durante la fiesta corrió a liberar a todas las hadas y magos que con un gran hechizo consiguieron encerrar a todas las brujas en la montaña durante los siguientes 100 años. Y durante esos 100 años y muchos más, todos recordaron la valentía y la inteligencia del hada fea. Nunca más se volvió a considerar en aquel país la fealdad una desgracia, y cada vez que nacía alguien feo, todos se llenaban de alegría sabiendo que tendrían grandes cosas por hacer. Para finalizar, vamos a leer un poema de amor. Poema Los Amorosos de Jaime Sabines, que es el texto 4. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose,
dándose a cada rato, llorando porque no salvan el amor, les preocupa el amor, los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte esperan, no esperan nada, pero esperan. ¿Qué tienen en común estos textos? Tienen una característica muy importante. Si te has dado cuenta, son textos literarios y cada uno utiliza una estrategia distinta. Por esa razón están ubicados cada uno en un género literario. ¿Sí? Los primeros textos de la Ilíada y la Odisea se generan a las hazañas que se dieron en la Edad Antigua y es de carácter mítico. Sus personajes son dioses y seres mitológicos. A pesar de su extensión, fueron memorizados y transmitidos de generación en generación durante un largo periodo hasta que fueron recogidos por escritos. Estos textos pertenecen al género épico. Ahora, como te darás cuenta, en el texto 2 aparecen los personajes que dialogan entre sí, pero este texto no está creado para ser leído, sino para ser representado en un espectáculo teatral. El género literario que se basa en el diálogo entre personajes por actores se llama género dramático o también llamado teatral. Ahora bien, el género literario que crea un relato sobre hechos reales o ficticios que se desarrollan en un tiempo o en un espacio determinado, también son reales o ficticios, es el género narrativo, en el cual lo estamos viendo en el texto 3, el autor utiliza un narrador para contar los detalles y las secciones que ocurren en la historia, que es la historia de la hada fea. La historia de la hada fea habla sobre un ser ficticio que en la realidad no existe, pero su final nos da una enseñanza o moraleja. Por lo tanto, ese mismo texto estamos hablando del género didáctico. El poema de los amorosos de Jaime Sabines se encuentra en el amor que siente el autor hacia la otra persona. El género literario que refleja esas emociones y los sentimientos, el estado de ánimo y las vivencias íntimas y personales, sean verdades o no, se llaman género lírico. ¿Está todo claro? ¿Hay algún problema? Hemos hablado de géneros literarios. Pues bien, esto no es todo. Necesitamos realizar una clasificación dentro de cada género. Tenemos que estudiar los subgéneros. Retomando nuevamente la definición de género literario, se refiere a las diferentes formas de clasificación de los textos escritos según su estructura, forma y contenido. Como ya lo hemos visto, los géneros literarios se clasifican en 5. Está el género épico, el género lírico, el género dramático, el género didáctico y el género narrativo. Empecemos por el género épico. Son representaciones de hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso. Poemas épicos tienen en común la búsqueda del honor. En varios casos no es escrito, sino cantado por los rapsodos. Los subgéneros del género épico encontramos la epopeya, que es propia de la época antigua. Se caracteriza por la presencia de personajes sobrenaturales como dioses, aunque también podemos encontrar humanos. Los principales libros están la Ilíada y la Odisea. El otro subgénero es el cantar de gesta. Gesta significa hazaña heroica de los reinos, propio de la Edad Media. Se suprimen los personajes sobrenaturales y predominan los personajes humanos. Destacan los héroes.
En la época medieval surgieron numerosos poemas para cantar las hazañas de los héroes o del origen de la formación determinándose en los castillos y en los pueblos para ser cantados. Estos poemas eran recitados por juglares que recorrían los caminos. Los principales cantares de gesta son los Nibelungos, Beowulf, el Cantar del Mío Cid y el Cantar del Rodán. Otro subgénero es el romance. Es igual a la novela, de hecho lo antecede, pero la diferencia por presentar personajes en un mundo imaginario, maravilloso, caballeresco. También tenemos el poema épico. Actualiza en los tiempos modernos la esencia de los poemas épicos clásicos, es decir, que recoge la esencia del estilo de la epopeya griega. Tenemos como ejemplo los poemas de Homero. También podemos citar El Paraíso Perdido de John Milton o El Canto General de Pablo Neruda. El poema épico intenta reactualizar en los tiempos modernos la épica romana en un estilo generalmente lleno de reminiscencias y en rima consonante. Los ejemplos tenemos la Araucana y la Divina Comedia. También se es considerado dentro de este género el mito, porque explica los orígenes de la cultura y los dioses. Principalmente está la mitología griega, también la leyenda, que es un cuento popular con elementos folclóricos y tradicionales. Ejemplo, tenemos la leyenda de Becker. Ahora comentamos sobre el género lírico. En el género lírico lleva el nombre porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañados con una lira. Se expresaba habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. En estos tipos de textos literarios predomina la emoción sobre la narración, porque el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona o a algún objeto, y es más subjetivo. Los subgéneros del género lírico se clasifican en dos: poemas mayores y poemas menores. En los poemas mayores está el himno, la oda, elegía, égloga y la canción. En el himno es una canción más religiosa patriótica, expresa alegría y celebración. En la oda exalta un tema u un objeto, son de alabanzas. En la elegía es meditativo y melancólico. En la égloga los temas son amorosos, ambientados de la vida campestre, donde la naturaleza tiene protagonismo. Y la canción es un poema admirativo, expresa una emoción o un sentimiento. Y también está la sátira, que es un poema mordaz, irónico, burlesco, utiliza la ridiculización. En los poemas menores se caracteriza por su brevedad y tenemos los siguientes. Está el madrigal, que es un poema asociado al canto, gira un tema amoroso o pastoril. Está el epigrama, que es un poema ingenioso, festivo y satírico. Está la letrilla, poema con estribillo para ser cantado. Los elementos del género lírico. Para su creación tenemos los siguientes elementos. 1. El hablante lírico, que es el yo poético, el ser ficticio que habla y transmite sus sentimientos a través de ese poema. El objeto lírico es el sujeto-objeto, el cual se refiere al hablante lírico. Hay un motivo lírico, que es el sentimiento predominante sobre el cual se construye el poema. El temple de ánimo, que es el estado de ánimo en que se encuentra el yo poético, si está triste, si está alegre. Hay un tema, que es el asunto principal que se reitera a lo largo de todo el poema. Y mantiene unas actitudes, esa actitud se le llama actitud lírica, que forma en que el yo poético se expresa, puede ser
una actitud enunciativa, que es la narración de hechos, una actitud apostrófica o apelativa, donde el hablante lírico se dirige a otra persona o objeto, y la actitud carmínica, el hablante abre su mundo interno. La estructura formal de la poesía es el poema. Principalmente es el poema, que es el todo, y está conformado por estrofas, que las estrofas van a estar conformadas por versos, y los versos van a ser un conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia. La métrica, que es la cantidad de sílabas poéticas que componen el verso. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. El ritmo es la distribución armónica de acentos. También tenemos algunos ejemplos, como es los poemas de Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Gustavo Becker. En el siguiente esquema podemos observar cómo es su estructura del poema. Está el poema, la estrofa, el verso, la rima, la métrica y el ritmo. A continuación, el género dramático. El género dramático son las obras escritas para ser representadas por actores en un escenario y ante un público. Algunos ejemplos tenemos a Romeo y Julieta de William Shakespeare, Edipo Rey de Sófocles y el Cíclope de Eurípides. El género dramático encuentra sus orígenes en Grecia, con las festividades que se daban en honor a Dionisio, dios del vino y la fertilidad. La religiosidad se expresaba a través de las coreografías, canto y danzas. Donde se realizaban estas representaciones es en un teatro, que significa un lugar a contemplar. Los subgéneros dramáticos están la tragedia, representa personajes nobles, comedia y el drama, que son los principales subgéneros. También se componen por géneros mayores y géneros menores. En los géneros mayores está la tragedia, la comedia, la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la farsa y la obra didáctica. En los géneros menores tenemos, se le considera así por su menor duración, está el sainete, paso o entremés, auto sacramental, ópera y zarzuela. ¿Es lo mismo obra dramática que obra teatral? La obra dramática es un texto escrito por un dramaturgo y la obra teatral es la representación física de esa obra dramática que se ha escrito. Los elementos de la obra dramática consideramos los siguientes. El dramaturgo es la persona quien escribe la obra. Los personajes es quien realiza la acción de esa obra dramática. En este caso es el príncipe feliz y la golondrina. El diálogo es la conversación entre una o más personas. Las acotaciones, indicaciones del dramaturgo para dirigir a los actores y describir de los cambios de escenario, movimientos, entre otros. En esta obra que se llama El Príncipe Feliz, el autor es Oscar Wilde. Las etapas de la obra teatral son consideradas 3. La primera es la presentación, que es el inicio de la obra. Permite ubicar la época y el lugar donde se desarrollan los acontecimientos, así como el conflicto que se va a tratar. El nudo es la etapa en que se desarrolla el conflicto, el cual se describe como la oposición de dos fuerzas opuestas, que generan la acción hasta llegar al clímax. Y el desenlace, que es la etapa final de la obra, donde se soluciona positiva o negativamente el conflicto. En el género didáctico
tiene su origen en las crónicas y los códigos, los cuales tenían la intención de divulgar y establecer una serie de normas que dictarían para la convivencia entre los pueblos con el paso del tiempo. El género empieza a desarrollarse de tal forma que se tomará formalmente como uno de los mecanismos para la transmisión de conocimientos de carácter especializado. Su definición tenemos que el género didáctico trata siempre de atraer la atención del oyente para darle como un mensaje, una enseñanza, para expresar unas ideas a través de un lenguaje literario. Los subgéneros del género didáctico tenemos principalmente la fábula, en donde su mensaje es una moraleja y sus personajes son animales, objetos que son ficticios y que cobran vida en la historia. Otro subgénero literario es el ensayo, donde se plantea un problema y se defiende a través de argumentación. Un ejemplo vivo tenemos El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Otro subgénero es el diálogo. Este se cultiva principalmente en la época clásica y renacentista. También tenemos la oratoria. Es el arte de hablar bien y convencer al auditorio. Y otros subgéneros didácticos tenemos la biografía, el proverbio, el artículo y la epístola. En el género narrativo se define como la expresión escrita en prosa en la que se relata una historia. Se expresa mediante un narrador que nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de los personajes. El autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. Los subgéneros principales del género narrativo tenemos que es la novela y el cuento. La novela es extensa y presenta varias historias y muchos personajes. En el cuento es lo contrario, es corto y presenta pocos personajes. Un ejemplo de novela tenemos a 100 años de soledad, Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. También se le considera como subgénero el microcuento y la fábula. La estructura del género narrativo, que tiene un inicio, se nos presentan los personajes y otros detalles. Inicia siempre con había una vez. El desarrollo y el nudo se distingue el conflicto, se genera la tensión y suceden los hechos más importantes. Y lo podemos encontrar como que entonces. Desenlace se resuelve el conflicto, aquí se suele dar el clímax. Y concluimos con un finalmente. Los elementos de la narración. Los principales son el narrador, que es un ser ficticio creado por el autor o escritor y a través de él es que vamos a conocer la historia. Es muy diferente el narrador y el escritor. Las acciones son los hechos que se realizan. Los personajes son quienes realizan estos hechos. Espacio y tiempo es cuando se realiza la historia de la narración. Para finalizar, haremos un pequeño ejercicio. Se van a dar una lista de palabras, una lista de obras literarias y estas se deben colocar en un cuadro de acuerdo al género que pertenece. Bestiario, 100 años de soledad, Si tú me olvidas, Noche de metales, El miserere, La Ilíada, Cantar del mio Cid, Romeo y Julieta, Edipo Rey, El laberinto de la soledad. De tal manera que queda el siguiente cuadro. En el género épico está La Ilíada, Cantar del mio Cid. En el género lírico, Si tú me olvidas, Noche de metales, El miserere y Cartas desde mis celdas. En el género dramático, Romeo y Julieta, Edipo Rey. En el género didáctico, El laberinto de la soledad. El narrativo, Bestiario y 100 años de soledad. Muchas